CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Charla entre Amigos. Soy su servidor, Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tengo el honor y me complazco en presentar a un gran amigo, un gran fiscalista que finalmente, de entre todas sus ocupaciones, nos brindó un espacio de su tiempo para poder charlar, para poder hablar de temas verdaderamente interesantes y bien que lo ameritan. Gracias, maestro, gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, pues nos vamos a tutear porque así nos hablamos. Claro. Pero hay que darle esta solemnidad. Gracias por tu espacio, por tu tiempo. Y bueno, creo que el tema vale muchísimo la pena. ¿Qué te parece? Doctor, amigo Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros amigos de CADEFI, la plataforma, de la membresía. Es un gusto. Para los amigos siempre hay tiempo, para los amigos siempre está uno disponible. Gracias por la invitación. Creo que cuando concordamos en hacer esta charla a tu propuesta, pues no dudé en decir sí. Y aquí estamos, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Muy buenas tardes a todos. No, pues bienvenido y de verdad que va a ser un agasajo intelectual porque hay muchos temas sobre la mesa. Espero que haya tiempo suficiente para poderlos abordar y bueno, desde dos ópticas diríamos diferentes. Bien lo señalabas ahí en tus redes sociales que tenemos perspectivas distintas y qué bueno, porque solamente así se nutre el conocimiento. Y podrá haber mucha información en redes, podrá haber mucha información en internet, pero el conocimiento se parte de la base del estudio. Y este estudio se basa en la disciplina. Y qué mejor ejemplo el tuyo, mi estimado Rubén. Y el día de hoy, bueno, pues ponemos en la mesa el tema que es impugnación de actos y resoluciones de las autoridades fiscales. Un tema inacabable, un tema complejo. Y podríamos empezar señalando, si te parece, que ya desde hace más de 20 años la Suprema Corte ya había referido en esta distinción sobre las facultades de gestión, de comprobación, pero particularmente el hecho de que las autoridades fiscales deberían de remitirse en esa tesis aislada CLB, famosísima de la Corte del año 2000, en la cual refería que toda la información concerniente a pues el artículo 28, a la contabilidad, únicamente se puede requerir a través de las facultades de comprobación, algo elemental, algo obvio que refería a la Corte, pero qué bueno que está contenido en esa tesis. Y es a la que nos referimos cuando regresamos al punto elemental de que la autoridad evidentemente cuenta en principio, grosso modo, con esas dos facultades de gestión y de comprobación. Y el comentario de esta tesis es por esta pues desatinada decisión que ha tomado la autoridad en los últimos años de requerir vía facultad de gestión información concerniente de la contabilidad. Y ahí queda el contribuyente contra las cuerdas, valga la expresión boxística, ¿verdad? Sí. En la cual, pues, si impugna el acto, pues tiene el miedo, el temor reverencial de que la autoridad le vaya a afectar más aún en sus derechos, o si entrega la información, pues consiente un acto que se presume ilegal. Y ante ello, pues frente a estas últimas reformas terribles de 2020, en la cual se incorporó una medida pues muy radical para poder sancionar al contribuyente, entre comillas, como siempre lo hemos señalado, estableciendo un número verdaderamente inusual de causales para la restricción temporal de certificados sellos digitales y que en alguna de sus fracciones establece que si no se entrega la información, pues se hará acreedor a la restricción temporal de estos certificados. Claro, lo elaboró Maquiavelo porque no nos dice si es por la facultad de gestión o de comprobación y por mientras queda esa premisa de ese riesgo de que si no entrego la información, ¿qué tal si me restringen sellos digitales? ¿Qué opinión te merece, estimado amigo? Muy bien, muy interesante. Quisiera yo hacer unos comentarios previos. Nada de esto ha sido previsto ni provisto, ¿no? Realmente no tenemos, yo creo que las capacidades, igual que ustedes, las tenemos para estar opinando. De mi parte soy así como que muy reticente a tener un tabloide de un guión y realmente pues me gusta siempre compartir con mi estimado amigo doctor Raúl López Villa, porque es una forma de estar con la ardilla, como se dice coloquialmente, subiendo y bajando, porque te hace recordar y te lleva de un año a otro, de un tema a otra situación, y eso me gusta porque lubrica las neuronas y el recuerdo y ejerce la memoria y nos hace estar frescos. Me encanta esta postura. Mira,
No sé si esa tesis te refieras precisamente hace de 20 años, cuando se dio el parteaguas en el artículo 28, que había las revisiones de gabinete y en las visitas domiciliarias, y no se incluía en las primeras el tema de los estados de cuenta. Esa tesis abordaba ya en esos principios de que los estados de cuenta formaban o no parte de la contabilidad. Y recordemos que la reforma del artículo 28 para incorporar a los estados de cuenta nació por un criterio jurisprudencial en su momento. Es decir, sí forman parte de la contabilidad, ¿no?, los estados de cuenta bancarios, y de ahí se vino abriendo un panorama totalmente distinto en los que nosotros decíamos como abogados postulantes: oye, pues te basaste en una determinación presuntiva con la información que tuviste del sistema financiero, de los bancos, de las cuentas de cheques o de inversión, y con base en eso determinaste un crédito fiscal a lo mejor de forma precautoria o predefinitiva. Y luego va pasando estas gestiones que tú dices y vamos tomando la semántica legal entre lo que es una facultad de gestión, una de comprobación, luego las de control, ¿no?, o las de fines extrafiscales, que se van perdiendo en esta cuestión semántica. Y recuerdo que se empieza a hacer esta connotación precisamente ya en el 2014, cuando surge el artículo 69b, precisamente que es una cuestión donde el Estado dice: pues yo puedo ejercer esas facultades, pero quizás no puedo determinarte francamente un crédito fiscal porque no son de comprobación, únicamente son como de verificación, de gestión. Y luego vienen criterios más recientes donde dice: pues fíjate que no, porque si ejerzo las facultades del 42, que son de comprobación, pues es claro que están implícitas las del 69b, aunque no lo haya fundamentado, ¿no?, en la orden. Es decir, como decimos los abogados, se subsume en el 42 las del 69b, y decimos: pareciera que las de comprobación implican las de gestión, pero no, las de gestión necesariamente no tienen que ser las de comprobación. Y contesto tu pregunta. Llegan estas modificaciones el artículo 17, ¿no?, al H-bis, la cuestión de los sellos digitales, a esa amenaza velada con la reforma reciente en la que se decía: bueno, sí, ¿sabes qué? Creo que me he pasado de listo todo este tiempo y yo creo que te voy a dar oportunidad de que cuando yo vea que te estás portando mal o no me entregas la información, pues te voy a avisar. Si no me entregas la información, te restrinjo los sellos digitales. Si no me haces caso y no desahogas dentro del plazo de los 40 días, pues los voy a cancelar y te vas a quedar sin ellos. Claro. ¿Y qué crees? En los últimos tiempos, al menos en los casos que yo estoy llevando, es el pan de todos los días, ¿no? Ahorita tengo varios casos en este sentido donde una empresa le designó a un contador, un despacho de contadores, le determina el uso de su buzón tributario. Entonces, cuando sale el tema del buzón tributario, ese contador que llevaba la contabilidad de esa empresa, se le hizo fácil ponerle mi correo personal @yahoo.com. Y la empresa pues confió con ese contador. El contador muere en la pandemia, pierden contacto, dejan de tener ese despacho y buscan a un contador, se hace el control y la autoridad en el 2021 y 2022 les empieza a hacer oficios de invitación, luego solicitud de información, pero nunca se enteran. Entonces pasa el 2022, llega mayo 2023 y se dan cuenta que existe pues la restricción de los sellos. Y no solamente es un oficio de embargo precautorio, de aseguramiento precautorio, tocando el embargo precautorio en las cuentas bancarias. Entonces dice: como yo te busqué más de 2 veces, no me respondiste, no me entregaste la información, pues no hiciste caso, pues ahora tienes los sellos restringidos y no puedes disponer de tus cuentas bancarias ni para depósito ni para extraer saldos. Y la problemática viene aquí, dices: bueno, creo que y tú lo has citado en alguno de tus libros, precisamente esa parte de la inconstitucionalidad que representan esas medidas. Exacto. Y coincido contigo. Me parece que el hecho de haberle dado una garantía de audiencia previa para una cancelación total, pues como que da el respiro, ¿no? Se entendería por disposición legal, en términos del mismo 17 H-bis, que cuando yo solvento la obligación requerida, pues se deben liberar al día siguiente de forma inmediata y obligatoria para la autoridad la liberación de los sellos digitales. El problema que yo veo en la práctica es que cuando haces esta entrega de información, vía aclaración, que es la ficha 292, si no mal recuerdo, solventas la entrega de información que te requerida, se restituyen los sellos digitales, pero existe un problema. La comunicación interna para que se dé cuenta con la inmovilización de las cuentas bancarias. No es inmediata. No es inmediata. Entonces, si tú tienes que facturar y tienes que expedir, ya tienes a los 2 días disponibles tus sellos, pero no puedes tener los recursos y te depositan. O no entran, o sí entran, pero no los recuperas.
Entonces no hay un mecanismo que le permita al contribuyente con estas medidas disponer de sus recursos. Debería ser en automático que al momento de solventar la obligación omitida no atendida y a restituirse al día siguiente los sellos digitales, en consecuencia la liberación de las cuentas bancarias. Claro. No, bueno, amigo, hay mucha tela donde cortar y vamos por partes. Me gustaría remitir un poco más atrás y recordarás que alrededor de 2007, 2008 a don Aristóteles Núñez se le ocurrió no solamente empezar a implementar el tema del famoso CFDI copiado directamente de España, sino crear esta... Mira, te echan hasta los perros aquí en esta zona. Es señal de que vamos andando, mi estimado Vamos bien. Raúl. Y bueno, se crea esta figura interesante de requerir al contribuyente vía facultad de gestión por primera vez y en el cual por vía de papel alrededor de 15,000 documentos al mes se notificaba a los contribuyentes en papel, no había la vía digital todavía, para efecto de invitarlo a cumplir con sus obligaciones. Esa fue, diríamos, la primera incipiente forma a través de la cual la autoridad empezó a incrementar las facultades de gestión, que tristemente tanto la Corte como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron que ni siquiera era un acto administrativo, ¿no? Es más, se fueron a juicio de nulidad y se resolvió que ni siquiera le afectaba a la esfera jurídica al contribuyente, pero así fue increciendo las facultades de la autoridad para después darle un matiz diferente cada vez más complejo. Posteriormente ya eran actos administrativos en donde le requerían el cumplimiento de obligaciones, pero ya con sanciones, con multas y demás. Y luego todavía fue escalando más, y podríamos decir que en 2018-2020 se crean estas famosas facultades de vigilancia profunda, que yo las sigo cuestionando muchísimo, para que a través de esos mecanismos evidentemente se incrementara más las facultades de comprobación de parte de la autoridad, recaudar más. Y hay que recordar que, por cierto, México ocupa uno de los últimos 3 lugares de la OCDE en recaudación, con todo y esto. Y en ese contexto, entonces, vemos que sí, la autoridad empieza a meter su nariz con estos elementos en el tema de la recaudación para efectos de la fiscalización, pero indebidamente, pues, requiriendo este tipo de situaciones. Y atinadamente señalabas que en 2014, que efectivamente sea una de las reformas más complejas, quizá en aras de cumplir con estas 15 acciones BEPS, pero más que adecuar la legislación, tropicalizarla, ¿no? Porque México fue de los primeros que levantó la mano y ya cumplí, ya hice mi tarea OCDE, no se diga en 2020 con la famosa reforma penal fiscal, pero en este punto, bien atinadamente señalaba la famosa facultad del 69, discutible al día de hoy, que recordarás, tan es así que lo planteamos en un librito que se llama Defensa Fiscal Estratégica contra Presión de Operaciones Inexistentes, en donde referimos que la madre de todas las gestiones de la autoridad o de la facultad de gestión, sin lugar a dudas, en aquel entonces, en el 2014, pues era el 69B. Pero posteriormente, gracias a la Corte, pues se crea esta jurisprudencia en 2019 y ya permiten que también vía facultades de comprobación. Y de ahí, precisamente, en esa referencia que mentalmente yo lo vería así como una especie de ramaje o cómo llamarle, encontramos que de una facultad de comprobación pueden surgir facultades de gestión, ¿no? O viceversa, quizá en algunos casos derivada una facultad de gestión, entre comillas, vigilancia profunda, no me entrega los documentos, te reviso, ¿no? Con la salvedad de que no se puede determinar crédito fiscal derivado de gestión. Y que le dan escasos 10 días para que el contribuyente se regularice. Sin embargo, como por ahí dicen, pues sí se pisotea, se violenta la Constitución sin su consentimiento, pero en ese contexto, ¿hasta qué punto entonces la autoridad valga el ejemplo? Y tú tendrás muchísimos argumentos, estoy seguro, a favor en este sentido de lo que voy a decir, de que la autoridad cita al contribuyente, le pide información, señala que ha incumplido con X o Y obligaciones, pero no le permite que vaya un asesor jurídico, no le permite que vaya el contador, no levanta un acta administrativa, incumple con el 16 constitucional y al final del día también pues se autoincrimina en reconocer, entre comillas, que ha omitido el pago de contribuciones. ¿Qué es eso sin una violación directa al apartado B, fracción segunda del artículo 20 constitucional? Entonces vemos como que la autoridad ha hecho caso omiso de este tipo de formalidades, o más aún de respetar el 16 constitucional, y con ello parecería indistinto o indiferente o como que se ha normalizado, valga la expresión en términos más coloquiales, el hecho de que la autoridad vía facultad de gestión pues te requiera cualquier tipo de información. ¿No estás de acuerdo? Impúgnalo, ¿no? Claro. Y al respecto, desafortunadamente, pues la Corte como que ha seguido ese juego, ¿no?
No sé si ya te mareé con muchos No, te sigo, como te digo, me encanta porque la ardilla está ruede y te sigo perfectamente. Yo creo que una de las ventajas es que cuando estamos hablando en una charla, como lo estamos haciendo hoy, lo hemos hecho muchas veces sin estar frente a una cámara y sin estar transmitiendo. Muchos amigos deberían saber que hay veces que convivimos, que vamos a comer, que estamos sentados, con un mezcal. o un mezcal, un whisky, o estamos en un break y estamos platicando de esos temas, ¿estás de acuerdo? Entonces, hoy lo que hemos hecho, estamos compartiendo con ustedes cómo hacemos una charla entre amigos de verdad. Así que yo encantado de escucharte, siempre se aprende y además de alguien que está verdaderamente en el campo de acción, ¿no? Entonces, pocas veces yo, sabes que no comparto sentencias, no me la paso hablando de mis casos, soy muy atípico en esas situaciones, pero este foro me gusta cuando dijiste, vamos a hablar de impugnaciones, yo dije, es el momento de poder expresarme como no lo hago en un curso, que es más, con más metodología. Más dogmático. Y déjame comentarte esto. En mi llamado mundo robenesco, ¿no? Que siempre estoy siendo disruptivo, estar buscándole siempre algo diferente, estoy de acuerdo en lo que tú dices. Esta cuestión de la vorágine que se produjo con el 69 en el 2014 y con ese Big Bang del 2020 con la reforma fiscal penal, claro que México y los contribuyentes vivimos otro tipo de litigios fiscales, otro tipo de problemas de facultades de ejercer comprobación, y creo que hemos estado nosotros a la vanguardia con una tesitura garantista basada en la pugna de invocar derechos humanos y lo complejo que lleva de que si los derechos humanos abarcan a los de los contribuyentes o si son nada más derechos fundamentales, si son principios, si son garantías, lejos de la semántica garantista de los derechos que pueden tener una persona física o jurídica. Lo cierto es que esta reflexión, y quiero ponerle ahí un poco de pimienta a esto que estabas diciendo tú, hace unos días, ya desde el año pasado, había una película, la película de Duda Razonable, el caso de 2 secuestros. Esta película puso de manifiesto un sistema judicial, penal, incipiente, yo diría, irónicamente, de tipo medieval, en el que realmente no estamos preparados como país todavía para asumir estos juicios orales o estos juicios que tienen por efecto incriminar a una persona con el famoso adagio falaz del principio de inocencia. Y se resolvió, por cierto, en la revista Nexo, se publica un reportaje hace algunos días en la crítica de la discusión de los ministros sobre este tema del documental, pues no forma precedente, ¿no? No forma precedente porque no hay la calificación idónea para las nuevas estructuras, y esta situación de que la duda razonable permitió liberar a los inculpados y ponerlos en libertad por ciertas violaciones, es un tipo, el caso Florence Cassés, ¿no? De hace 10 años, hoy es el caso de Duda Razonable, la película, pero analizando la ejecutoria, los razonamientos, que son casi 318 párrafos de la ejecutoria, y hay como que 10 o 12 párrafos que me llamaron la atención, y me quedó una reflexión. ¿Qué pasaría sobre la duda razonable en materia fiscal? Pero no en la materia penal fiscal, porque al hablar de materia penal fiscal sería claro que es el tema que estamos viendo con el caso esto de la película. Hablo en la cuestión del contencioso administrativo o en la figura que podría representar el derecho administrativo sancionador. Por eso lo que tú estás diciendo, el apartado B del artículo 20, ¿no? Que establece esos principios, ya desde hace muchos años veníamos pugnando, porque no puedes aplicar una sanción administrativa o multar a un contribuyente si el elemento de tipicidad aplicado en materia penal, observado en materia administrativa por precedente judicial, tiene que ser exactamente la conducta de acción o omisión imputable al contribuyente. Y luego viene la no autoincriminación que tú estás diciendo, es decir, oye, ¿por qué me ajusticias con las pruebas que yo te di de mi contabilidad, mis declaraciones, mis contratos? Pues creo que eso es impropio porque la ley federal de los derechos del contribuyente pues, establece claramente que es mi derecho no ofrecer las pruebas o documentos que ya abran en tu poder. Y eso no lo han entendido las autoridades ni nosotros. Y voy cerrando. Entonces digo, la duda razonable. Y estoy haciendo una investigación, te cuento, te confieso, les confieso a ustedes, es una investigación que estoy haciendo ahora, quizás escriba sobre ese tema, de la duda razonable a la luz del principio de inocencia, que tiene bases totalmente anglosajonas,
pero con antecedentes todavía más pretéritos medievales, en donde se establecía que los jurados eran los que eran castigados por aseverar una culpabilidad sin haber tenido la certeza de las pruebas o los medios de prueba y dicho para poder ajusticiar a alguien. Entonces ellos tenían la salvedad de que decían, bueno, tengo una duda y bajo esa razón no se me debe acusar ni culpar de haber llevado a alguien a prisión porque me disculpo, porque a lo mejor no revisé todo al 100, puede haber alguna duda que no conocí. Y esa figura de la duda y luego de la duda razonable, pues es un sistema anglosajón y yo digo, ¿qué pasa en nuestro sistema fiscal? ¿Me cancelas o me restringes primero los sellos digitales? Porque no te entregué información, me das supuestamente una garantía de audiencia para que yo aclare, para ver si satisfago tus dudas y por orden de la ley pues me debes liberar los sellos digitales. Pero cuando yo tengo el derecho de autocorregirme, cuando me ajusticias aún con un embargo precautorio o un aseguramiento precautorio de bienes, lejos de que te jactes de que estás respetando el principio de inocencia, que había que preguntarnos si realmente en materia fiscal existe y lo hay, por eso conecto contigo y concluyo, creo que estas nuevas figuras, donde el contribuyente es avasallado por actos de este tipo, diría, no solamente actos de molestia, sino a veces privativos, en la diferencia técnica de un acto de molestia y un acto privativo. Y el contribuyente queda totalmente desprotegido. Entonces, creo que los principios en materia penal, que han sido muy populares ya estos dos, el de tipicidad, taxatividad y el de no autoincriminación, es hora de proponerlos también como el de la duda razonable o el del principio de inocencia y no ajusticiar a los contribuyentes. Entonces, totalmente de acuerdo contigo porque hay que buscar nuevas formas, nuevos argumentos y tomarlos de este parangón, de este criterio de precedente judicial, que si bien no es un precedente obligatorio por la votación de los ministros en el tema de duda razonable, sí nos deja una muestra de que si no hay la certeza para inculpar a alguien, donde impera la misma razón, debería prevalecer el mismo derecho. Excelente, excelente razonamiento. Y bueno, pues hay mucho de dónde estudiar y eso nos lleva a regresarnos a los principios elementales, ya no del derecho fiscal, sino del derecho en general, incluso del mismo derecho constitucional. Recordaríamos que es el artículo 68 del Código Fiscal, prácticamente desde su publicación, el que previene que todos los actos de la autoridad fiscal se presumen legales. Ya desde ahí el legislador se anticipa a validar o prevalidar todos los actos de la autoridad, dejándole la carga de la prueba al contribuyente. Si no me equivoco, en derecho comparado en España, sí los actos se presumen legales, pero se tienen que convalidar por la autoridad judicial. En México no. Basta y sobra con que el contribuyente no haya sido debidamente notificado, desconozca el acto, se incumplan con ese de formalismos, pero no lo impugne. Y es ahí entonces donde queda este punto que bien atinadamente señalas de la duda o respecto de esta sensación en el sentido de la validez del acto administrativo, pero quedaría en dubio pro fisco, ¿no? En caso de duda es a favor del fisco y no estás de acuerdo, impúgnalo, ¿no? Y es quizá esa es la única ventana, valga la expresión metafórica, en donde el artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos da una pequeña luz de que en caso de que no sea debidamente notificado o desconozca el acto del contribuyente, lo puede impugnar. ¿Y qué crees? Aquí se abre un portal increíble, lo bueno es que estamos tú y yo nada más, nadie nos ve y podemos decir con toda tranquilidad que en el mes de marzo del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recordarás que emitió una tesis excelente, que le has de recordar, sobre los requisitos que debe de satisfacer el buzón tributario, la notificación emitida por buzón tributario, siempre que el contribuyente no lo abra dentro de los 3 días. Es decir, se entienda... 17D relacionado con 134. Exactamente. ¿Y qué sucede? Pues que establece una cantidad de requisitos que regularmente, eso no se lo digas a nadie, pues la autoridad no cumple. Y ahí vendría un punto interesante de que todos aquellos actos que el contribuyente, no estoy dando el tip, ¿verdad? Pero estoy refiriendo que tal vez un contribuyente pueda decir, pues no abras la resolución, notificación, el acto, etcétera. Nos esperamos al 4.º día y cuando el contribuyente vía juicio de nulidad argumente que no fue debidamente notificado, ahora sí se revierte y la carga de la prueba a quien le corresponde a la autoridad para demostrar que sí cumplió con toda esta serie de requisitos.
En ese contexto hay que reconocer que, bueno, sí le deja la carga de la prueba, pero un punto que tú también señalaste y que es bien, bien delicado y es un punto fino, y bueno, por eso estamos aquí, qué bueno que lo referiste, es el hecho de la presunción, que a final del día es una figura jurídica de derecho civil, copiado literalmente del derecho civil, traspolado al derecho fiscal. Vi tu programa de presunciones. Ah, excelente. Me gustó y felicidades. Así que sí, puedes hablar de eso porque lo tengo aquí fresco, porque lo vi pues muy bueno. Muy precisamente eso lo quiero aterrizar, qué bueno que lo refieres, porque resulta que, y en eso coincidimos si no me equivoco, pues recientemente se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que aunque todavía no entra en vigor, pues nos da una cátedra el legislador, y hay que reconocerlo en este sentido, de cuáles serían entonces los requisitos para debatir una prueba cuando una de las partes ya ofreció la correspondiente. Es decir, aquí se aplica esta herencia de esta premisa del derecho romano de la época del imperio, de que el que afirma está obligado a demostrar. Situación que no se ha dado, salvo tu mejor opinión, en materia fiscal, porque la autoridad se va en primera con la presunción, el contribuyente exhibe sus pruebas y la autoridad dice se ratifica la presunción y santa paz. No, si aplicara en este tenor, y creo que lo tienes muy bien estudiadito, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los puntos concernientes que en ese curso dimos, híjole, pues sí va a mover un poco el tapete de lo que está acostumbrado, considero la autoridad, porque le va a corresponder ahora sí ofrecer una prueba y no quedarse con la mera presunción. Tú ya ofreciste prueba, ahora sí te corresponde a ti. No la ofrece, va a decir la autoridad, pues confirmo la presunción, sí, di lo mismo en el tribunal y no creo que proceda. Totalmente de acuerdo, te digo que sí vi tu programa, me interesó bastante y bueno, desde que estaba el proyecto del Código Nacional empecé a verlo y vale la pena decirle a nuestros amigos, se ha dado en las vacatio legis, en los transitorios, se ha dispuesto que las entidades deben ir en forma progresiva legislando al respecto y si no lo hacen, pues entrará en vigor en forma general abril de 2027, si no me equivoco, okay. Es decir, todavía faltan algunos años para que todo, yo creo que así va a ser, no vengo del futuro en esta ocasión, pero yo creo que todos vamos a esperar hasta abril de 2027, pero vale la pena porque tomo lo positivo de lo que tú dices, mi estimado doctor, en el sentido de que no hay que esperar a que esté en vigor el Toma código. todo, pues no nada más lo positivo, toma todo. A eso voy. No, no, está bien, o sea, no tendríamos que esperar a que esté vigente el Código Nacional, yo sumo, a lo que tú dices, yo sumaría esto positivo, no habría que esperar. Porque en alguna ocasión en la Academia de Derecho Mexicana de Derecho Fiscal, el capítulo de Chiapas, donde yo estoy siendo parte, di alguna ponencia respecto a considerar aportar como prueba o como una forma de convicción a los juzgadores en un tribunal administrativo. Hice una investigación acerca de lo que es la doctrina y la dogmática aportada, algo así como lo que se conoce en la figura del presidente jurisdiccional denominado amicus curiae, es decir, amigo de la corte. Esta figura ustedes sabrán y si no, búsquenla por favor, si no se las compartimos con mucho gusto. Amicus curiae es una figura que implica que una persona que no tiene que ver en un pleito, en una controversia, en una contienda, llega y aporta información técnica para que la corte tome en cuenta esa opinión viniendo de alguien que tiene esa autoridad académica o profesional para opinar. Esta figura del amicus curiae viene relacionado con lo que yo aporté, decía, bueno, pues todos los que somos peritos en derecho, todos los que tenemos la posibilidad de litigar, o haces más bien postular con los litigantes, es en la parte que representa que yo puedo ser doctrinario. Tú eres doctrinario, mi estimado Raúl, haces libros, has hecho doctrina, eres dogmático, están publicados sus libros, y esas ideas que tú tienes en las fuentes formales del derecho debería ser doctrina y es fuente formal. Y debería tener el carácter de observancia por un juzgador porque es precisamente de los estudiosos del derecho, ¿no? Recordemos que es la jurisprudencia, la ley, la doctrina, ¿te acuerdas, no? La costumbre, fuentes formales del derecho. Entonces yo decía, a ver, si nosotros estamos hablando de este tema de lo fiscal y tenemos que aportar ideas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía no entra en vigor por estas disposiciones, pues no deja de ser la serie de debates y las aportaciones técnicas y dogmáticas y académicas que dieron lugar a esa reglamentación, que se puedan sustraer ahora en el presente e invocarlas por vía de dogmática, no como fundamento legal, sino por el quehacer de quien aportó y valoró. ¿Sí me explico esta fórmula? Claro, entonces,
lo positivo de esto es, no está en vigor, pero el razonamiento está claro. Y cierro. Técnicamente, cuando hablamos de una prueba, podemos entender que hay dos lados. Lado de la obligación de probar y la carga probatoria, claro, o la distribución de las cargas probatorias, algo técnico que nos implica llevar a razonar o a entender que no todo el que afirma está obligado a probar, a menos que su negación implique la afirmación de otro hecho. Exacto. Eso es lógica preposicional, lógica formal. Tú no puedes negar la existencia de algo porque es aceptar que existe. Bueno, hasta filosófico. Pero si tú dices, no recibí la notificación, eso es una negativa lisa y llana. Por lo tanto, la autoridad tendrá que probar, claro, que sí la recibí. Pero si yo digo, no la recibí el día 27 de marzo de 2023, eso es una cuestión diferente. En la negación implica la afirmación de otro hecho. Yo tendría que decir cuándo fue que la recibí. Claro. Entonces el error de nosotros, los que estamos como contadores o abogados, cuando expresamos ante una autoridad, es no entender estas posiciones lógicas, de estas fórmulas que nos llevan a entender cargas u obligaciones procesales de demostrar o soportar la carga o la obligación de la prueba. Y el Código Nacional sí viene, como tú dices, de avanzada, con una cuestión que va a acabar con muchas cosas en las autoridades, y entonces sí será una nueva forma, ya lo veremos más adelante, quizás cuando esté más cerca, una nueva forma de postular, una nueva forma de enfrentar las cargas, porque hoy todos, ¿quién no conoce el artículo 68? He visto programas que dicen, ¿cómo revivir asuntos muertos? ¿Cómo rescatar? Y todos, eso yo desde hace 30 años vengo escuchando el famoso 68. Niega, sí. No es lo mismo haber tenido experiencia de litigio negando con un 68 de Código Fiscal hace 20 o 30 años o 15 contra las negativas hoy con medios digitales y electrónicos. Claro. Entonces, creo que también hay que asumir que los tiempos cambian y que hoy las impugnaciones de actos administrativos, para que pierdan su validez o sean declarados nulos, pues tienen que atenderse a la modernidad tecnológica. Claro, y todo esto nos lleva indudablemente, inexorablemente, a un punto que podrían en principio decir quienes amablemente nos siguen, bueno, pues estamos debatiendo sobre el aire, sobre temas muy teóricos, pero no, todo esto se aterriza en la materialidad, porque al final del día seríamos muy ingenuos el creer o pensar que se utiliza o se aplica todo esto que estamos señalando nada más para efectos del 69B, y no, aplica en razón de negocios, aplica en 69B, aplica en visitas domiciliarias, facultades de comprobación, aplica en presunción de pérdidas fiscales, aplica en acreditar el domicilio fiscal para efecto de que no le nieguen devolución de saldos a favor. La materialidad está inmersa como la humedad en el Código Fiscal de la Federación. Vi, no sé si ya no estoy lleno de tus chats, me dijiste que me ibas a volver a incorporar, pero bueno. No, estás invitado, por supuesto. Vi ahí alguien compartió en los foros, tengo bastantes grupos en los que me hacen favor de considerar, y les agradezco de verdad que sea parte de sus grupos. A veces opino, a veces no, hay gente que no le caigo. Aparte preguntan por ti en mi chat, entonces sí, pues, hombre. Hay mucha gente que no le caigo bien, y a veces no opino del todo, pero vi uno que alguien compartió una nota tuya, que eran como 10 o 12 puntos, de puntos claves de impugnación, y me gustó bastante, y dije, sí, este sí existe, sí es realidad. Yo creo que valdrá la pena, y te voy a comprometer, a que nuestros amigos aquí de CADIFI les hagamos llegar, no sé, como tipo de referencia, porque lo comparto, me gustó mucho. Son como 10 o 15 puntos, no recuerdo cuántos, que los tienes en el radar. O sea, no solamente es ir sobre un tema de 69B, es un tema de muchísimas cosas que me gustó, porque cada uno son rubros diferentes que sí suceden allá afuera. Claro. Y cada uno se cuece con sus condimentos especiales. Por eso quería decir, o sea, que tienes ese apunte, creo que fue la maestra Connie, le mando un saludo que también aprecio muchísimo ahí, y compartió y citó, esto es del maestro López Villa. Pues lo vamos a rescatar y lo vamos a compartir con todos. Si no me equivoco, y si no, de todas formas pues lo compartimos, pero creo que sí era de tu fuente, porque te estoy escuchando esto que estás diciendo ahora. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, no solamente la impugnación de actos tienen que ver con facultades de comprobación, ¿no? O de gestión. Sí, lo que pasa es que yo me atrevo a señalar, incluso en mis cursos, que cuando un contribuyente es verificado, valga la redundancia, por el verificado en su domicilio fiscal, ya está inmersa indirectamente una facultad para la materialidad.
Y vas a decir, ¿qué tiene que ver? Estás loco, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que te va a pedir el verificador? ¿Aquí en qué carácter está? Pues de arrendatario. Muéstrenme su contrato. Aquí está, no trae fecha cierta. Pues no es parte de la materialidad la fecha cierta. Sí, claro, la Corte ha señalado que no es el único mecanismo medio idóneo de prueba y demás, pero para efecto de los ejecutores sí, o de los visitadores, o como les llames. Entonces, no hay que perder de vista que la materialidad va inmersa en todo y que esto ya debe de ser una nueva práctica desde hace mucho tiempo para los contribuyentes de estar cubiertos. Y es precisamente a través de estos elementos y medios de prueba en donde se va a ir desvaneciendo como los hielos en el whisky que te gusta. Hombre, Dios mío, sí, claro. Ya ¿verdad? no, Mira, más metafórico no puedo estar, estoy hasta inspirado. Sí. En ese sentido se va a ir diluyendo esa situación de parte de la autoridad de ya no ofrecer pruebas, de irse nada más con la mera presunción. Además de que estarás de acuerdo que esta tesis famosa de 2019... De diciembre de 2019, exactamente, de la Corte de Jurisprudencia, pues que ya permite que la autoridad lleve a cabo a través de facultades de comprobación, ojo, la determinación de operaciones inexistentes, pero no la presunción. Claro. ¿En cuántas ocasiones la autoridad pues ha llevado a cabo esas facultades de comprobación y sigue con esa inercia de que presume la simulación? Pues no tiene facultades para presumir nada, por lo menos en las facultades de comprobación. Y ahí es donde vienen los puntos finos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Acabas de tocar un punto importante. Yo lo platicaba con unos clientes ayer o antier, recuerdo. Es un tema interesante. Fíjense, estamos hablando de impugnaciones de actos administrativos. Y me lo han escuchado muchas veces, me imagino, y si no se los recuerdo, que tengo una apotegma, tengo una cita muy, muy propia que digo, la mejor defensa legal es la que no se hace, ¿no? Está bien ser guerrero, está bien ser bélico, beligerante, combativo, combatiente, ser rudo, pero también creo que es más loable el que puedas prevenir que los reflectores de la autoridad estén sobre tus clientes. Lejos de que sea un dictado popular las fraseologías de compliance o de prevención, la verdad es que también me considero un apóstol de la prevención y de la administración de riesgos. Vivir es un riesgo, pero saber administrar los riesgos de la vida o de los negocios o del patrimonio también se vuelve un arte. Tú puedes asumir un negocio y saber si compras o vendes facturas, cuáles son las consecuencias. Tú sabes la consecuencia que tiene retener impuesto a la renta en los salarios y no enterarlo al fisco, o robarte el IVA, o hacer cosas irregulares. Tú, si sabes que vas a jugar con fuego, pues debes proveer de guantes o indumentaria o de protección o medidas para no quemarte. En esa analogía metafórica, yo diría, si la mejor defensa es la que no se hace, ¿por qué estamos pensando que todo es combatible? Llega una reforma fiscal, que a propósito no hay, pero que van a haber actos de fiscalización, y tienes que defenderte. Hoy el periódico El Financiero y El Economista citaron en sus páginas unas declaraciones de la contadora Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en las que hacía una aseveración que me parece no fuera de lugar. Es más, puedo celebrar que la iniciativa que ella quiso acercar al Congreso y al Ejecutivo para hacer algunos ajustes de la reforma que México necesita, yo coincidía casi en el 90% de los puntos, entre ellos la desaparición de la fracción 30 del artículo 28, la cuestión de los sellos digitales, vaya, una realidad que ella recogió y que realmente estaba yo de acuerdo. Pero vaya, el apunte de esa nota dice, México somos cerca de 62 y tantos millones de contribuyentes registrados. El paquete económico anuncia 14.4% de aumento en el PIB con referente al año pasado, que eso equivale más o menos en 5 billones de pesos, algo histórico, muy ambicioso para poder. Y dices, ¿de dónde se van a conseguir ese 14.4%, que es muy ambicioso, si no hay incrementos de tasas, exacto, si no hay nuevos impuestos? Pues es claro que es de la fiscalización. Entonces, relacionando esto, yo digo, a ver, ¿qué pasa cuando llegue ese auditor que tú acabas de decir, por eso me diste esa idea, y te quieres pelear con él? Pero esa persona no es ni contador, ni abogado, porque las leyes orgánicas de capital humano, del SAT, no requieren una formación profesional para tener el puesto de auditor.
Entonces, podría ser que en tu visita domiciliaria o en tu revisión de gabinete, con quien te estás entendiendo con la entrega de información, escasamente tenga la prepa o esté trunco en alguna carrera. Y no necesariamente. Justo el día de ayer, y hoy con fuerza, se discutía la semana pasada en la Corte el tema de la valoración de pruebas por los auditores, en la que dicen, no tienen competencia, tienen que checar que los hechos observados correspondan con lo que trataste de desvirtuar, pero no calificar y valorar esas probanzas porque no es su área. Y lo veníamos peleando de años y esto es fresco de esta semana, estamos hablando de horas de esa resolución. Bajo esas circunstancias, ¿por qué no evitamos la defensa legal atendiendo con lógica lo que tú acabas de decir y cierro? Oiga, sus contratos de arrendamiento no tienen fecha cierta. Ah, no, pero mira, aquí están los recibos del traspaso del arrendamiento, que coincide con la primera renta, que fue de noviembre del 2022. Aquí está el traspaso bancario, aquí está el CFDI. Pues no tiene fecha cierta el contrato, pero presume que la transferencia de pago vía bancaria pues corresponde con el monto, el concepto y en el día y hora que estoy sosteniendo. Yo lo que digo es, he evitado, en mi experiencia durante muchos años, he evitado muchos conflictos por ser claro, coloquial, barrio y cuadra con los auditores. Les tengo que explicar con peras y manzanas. Le digo, mire, conta, la verdad es que se le olvidó a este cabrón. Pero tiene usted toda razón. Es más, mañana esta empresa ya no tiene ese contador. Pero ¿qué cree? Mira, si usted checa, no me pongo a hablar como abogado con ellos. No me empiezo a adornar ni a decirle, no, iba a verle, esto se lo voy a ganar en un tribunal, esto es ilegal, póngase a estudiar. No. Con amabilidad, con respeto y con claridad te evitas conflictos legales. He solventado muchos casos así porque la gente que atiende las auditorías no tiene la preparación al 100% que nosotros quizás pudiéramos tener. Claro. No, bueno, tocaste una infinidad de puntos y me queda claro que te fuiste hasta con Séneca, ¿no? Y el estoicismo fiscal, pues es básico, sería elemental, ¿no? Para todos los abogados y contadores de medir las consecuencias de que si no sabes algo o si se te endulzan los oídos porque vas a comprar una facturita y no pasa nada, ¿no? Y además hay que reconocer, y me ha tocado ver muchos escenarios en donde el empresario podría ser buenísimo para hacer negocios, pero en el tema de planeación está perdido en el abismo, ¿no? Y ya que explota el asunto y ya que está el incendio, pues tráete al primo del vecino, del amigo que es abogado, a ver qué nos ayuda. Es que es civilista, pues tú dile que nos ayude, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar esas malas prácticas porque existen malas prácticas tanto de la autoridad como del contribuyente. Referías atinadamente el hecho de que los auditores, sin hablar mal de ellos o sin que implique hablar mal de ellos, pues no se les requiere desde la perspectiva de laboral pues una cédula o una carrera y demás, y ve qué delicado para los colegas que son dictaminadores, tienen que pasar un examen, si no me equivoco, cada 6 meses o cada año, tienen que cumplir con esos requisitos, tienen que presentarse a una serie de cursos para que valga no sé cuántos puntos, pero el auditor está en esa misma frecuencia, el auditor acabó la carrera, tiene especialidad en X área, bueno, y más aún si le agregamos el aderezo de que en el 69 ya es un área especializada, me refiero a la facultad de comprobación, y si nos vamos al tema que la autoridad está calentando el escenario, los motores, para ya ingresar en 2024 con el tema de razón de negocios, es peor aún, porque es un área especializada. No cualquiera va a poder determinar si existe o no razón de negocios, aun cuando está el otro punto interesante del famoso órgano colegiado que yo he señalado, incluso en mi más reciente obra señalo que es inconstitucional, pero bueno, es otra historia. Y en ese contexto vemos que desafortunadamente no le ha hecho justicia a los auditores, la legislación no les ha hecho justicia, no ha dado pie a esa parte de capacitarlos aún más. Es más, recordarás que hay una tesis aislada de la Corte que señala que son auxiliares de la autoridad para acabarla, ¿no? Correcto. Y en ese contexto, la pregunta elemental que siempre señalo en mis cursos es, ¿un auxiliar de la autoridad puede valorar pruebas? Pues no podría valorar pruebas. Desafortunadamente, estarás de acuerdo, existen 2 tesis de la Corte, perdón, una de la Corte y una del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que señala que si el auditor valora las pruebas en otro documento que no sea la última acta parcial,
pues entonces para efectos. Claro que no, es competencia, claro. Es fondo del asunto, ¿no? Es competencia, estoy de acuerdo. Y en ese contexto, entonces, queda ahí una luz interesante para el tema de la defensa, porque si bien es cierto, y ahí estoy completamente de acuerdo, porque no dejo de pensar y hablar como abogado litigante, pero sí hay que tener el aspecto preventivo, el aspecto de planeación, el aspecto, y refiero a la planeación fiscal, no desde la perspectiva satanizada del Código Fiscal de 197 como esquema reportable, sino como esta prevención de riesgos, incluso corporativos. Porque ahora incluso hasta las decisiones corporativas, ¿qué crees? Tienen también implicaciones fiscales. Claro. Verbigracia, el beneficiario controlador. ¿Cómo la ves? Sí, además lo citabas hace rato, el artículo 28. Recordarás que los cambios que han tenido este artículo, prácticamente de 2022 hacia acá, han sido precisamente que los asuntos de contención administrativa ahora forman parte de la contabilidad y deben conservarse. Sí, sí, sí. O sea, si existe alguna cuestión de aumento de capital, de decisión, de fusión, deben conservarse por cierto plazo y deben formar parte de la contabilidad. Muchos temas corporativos, y hoy yo era un detractor de esa situación hace algunos años, y hoy digo, sí, efectivamente, el derecho corporativo no solamente es saber hacer actas de asamblea, o sea, no se refiere a eso. Son cuestiones todavía mucho mayores, ¿no? de fondo, de estructuras, de decisiones, fusiones, transformaciones, de una complejidad de estructuras de contratos coaligados para hacer negocios vinculados, y por supuesto que hoy la vinculación al derecho corporativo es sine qua non con los efectos fiscales. El beneficiario controlador es una figura que ya la Corte recientemente, no tiene ni un mes, acaba de emitir un criterio, un precedente judicial, donde legitima, si me permites la expresión, constitucionalmente la figura del beneficiario controlador. Significa que esa impugnación del 32B, Bister, Quater y Quinquis del Código Fiscal de la Federación, que ya existía para sistema financiero o fideicomisos y que hoy se tropicalizó, dirías tú, ¿no? Para efectos de personas físicas o morales o cualesquiera otra forma de actos jurídicos, ¿no? Para poder revelar. Fíjate que me lleva a una situación totalmente delicada y peligrosa, porque hablábamos hace rato de las notificaciones y que tienen que ver con quién se realiza o con quién se enfrentan, y tú recordarás que el Código Fiscal, antes de que saliera esta reforma del beneficiario controlador, ya hablaba en la fracción 26, fracción 10, inciso A, B, C, D, luego sumados H e I del Código Fiscal de la Responsabilidad Solidaria, para determinar quién tenía el control efectivo de una empresa o de una persona moral, y que parece hoy que es una antinomia entre el beneficiario controlador. Yo hoy quería escribir de eso en mi red social. Si un beneficiario controlador es alguien que detenta el control efectivo, si el beneficiario controlador es un sustantivo y el control efectivo es un adjetivo, o si es un adjetivo que se vuelve sustantivo, el control efectivo, ¿qué es lo que quiere? Porque el Código Fiscal contempla esas dos figuras. Entonces, y no las asimila. No las asimila, pero sin embargo, la ley del mercado de valores, ese artículo famoso 2, que incluso remite lo que establece en esquemas reportables cuando se refiere a razón de negocios, ¿no? Entonces, creo que aunque la Corte haya establecido ese precedente para declarar constitucional esa figura, creo que quedan todavía visos de inconstitucionalidad en otros rubros o en un tema de legalidad, porque la autoridad, yo no veo cómo podría determinar el hacer o no hacer de un beneficiario controlador sujeto, aspecto sustantivo, contra el predicado o el verbo que es el hacer, que es el control efectivo. Esas son mis locuras rubenescas, ¿eh? Es decir, ¿qué es porque no te remite esos artículos al 32B ter. No te lo remite. Y está claro que el 26, fracción 10 de responsabilidad solidaria define qué es el control efectivo o quién tiene el control efectivo y quiénes son responsables. Sí, para efectos de responsabilidad solidaria, pero en cuestiones conceptuales queda claro que control efectivo, beneficiario controlador, y le voy a agregar algo en términos de la legislación del lavado de dinero. Beneficiario final. Claro. Bueno, de hecho, desde 2012 ya se regulaba, ¿no? en esa ley. Pero fíjate que un punto que hay que comentar y que refuerza todo lo que ya
atinadamente señalabas, es que el 32 Beter, ¿qué crees? Tiene un vínculo directo, tiene esa referencia directa, ese origen, digamos, directo en el 28 del Código Fiscal. De hecho, creo que en el tercer párrafo, ese cordón umbilical, quise decir, existe entre el beneficiario controlador y la contabilidad, porque señala que todo lo referente al beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Y ahí, considero, la autoridad se dio un balazo en el pie, porque al formar parte de la contabilidad, espérame, no me puedes requerir información vía gestión, pídeme la vía facultad de comprobación. Ahora, ¿qué sucede si el contribuyente no envía la información? Puede tener una sanción hasta de 2 millones de pesos. Por eso la importancia de que los contribuyentes, las personas morales, los socios, pues lleven a cabo sus asambleas y envíen esa información. Que ojo, no por enviarla ya van a cumplimentar y ya la hice. La autoridad les podrá requerir. Pero ahí viene ese foco rojo. Yo envío mi información, ya tuvimos la asamblea, todos felices, y la autoridad me requiere. Dirás que estoy en una postura muy litigante, muy agresiva. Amigo, te entiendo, acuérdate. Pero al final del día, espérame, autoridad, el tercer parrafito, ¿qué crees? Dice que forma parte de la contabilidad. Y esta tesis CLB que estábamos señalando hace ratito, CLBC, por cierto, diagonal 2000, establece entonces que no me puedes pedir información de la contabilidad, sino vía facultades de comprobación. Que dicho sea de paso, esta tesis que comenté desde un principio refiere de la inconstitucional del 42A del Código Fiscal que todavía está vigente. Para preparar actos de fiscalización. Exacto. Y lo declara inconstitucional. Amigo, 3 veces ha sido declarado inconstitucional. Como la de Paquita del Barrio. 3 veces ha sido declarado inconstitucional ese 42A. Y la última vez que lo empezaron a dejar de aplicar fue cuando estaban haciendo el requerimiento a personas físicas asimilados a salarios, cuando preguntaban, ¿cuál es tu currículum de vida? ¿Cuál es tu título profesional? Claro. ¿Cuál fue la bitácora? ¿En qué consistían los servicios? Porque en base a eso voy a preparar que no existieron las operaciones de servicios que prestaste. Y venía fundamentado en el 42A. Yo tengo ahí varios en ese momento que en cuanto vi, te lo juro, cuando vi el oficio de esas personas físicas y 42A, ya no terminé de leer lo demás. Yo dije, ahí me quedo. Me acuerdo que le dije, vamos sobre esta línea, inconstitucional 42A. Por eso es que hicimos la indagatoria, la investigación de la genealogía del 42A, y encontré que eran 3 veces declarado inconstitucional. Déjate comento, en alguna ocasión, precisamente en plena pandemia, a un cliente le requirieron su información, parte de su contabilidad con fundamento en ese artículo. Me acordé de esa tesis, nos fuimos al amparo y modesta parte salió favorable. Claro, duró más de un año el amparo, y en aquel entonces recordarás que pues todos estaban disfrazados, ahí no podías pasar y era un rollo el poder checar el expediente o lo que fuera, pero al final del día pues nos dio la razón afortunadamente la autoridad. Entonces, sí, parecería que los hijitos del 42A están inmersos por todos lados y que la autoridad en el tema que referías del beneficiario controlador, pues no me puede pedir esa información, qué pena. Pero fíjate, ya que estás en ese aspecto histórico del origen de estos artículos, en el capítulo primero de este libro de controversias fiscales, toco ese primer punto del beneficiario controlador y hago esa referencia sobre los antecedentes o precedentes de parte de la Corte en este sentido. Y si bien es cierto, ya desde hace algunos años regulaba la Corte, antes de la creación de este artículo del 32 BTR y todo esto, refería que la autoridad es la que iba a revisar a ver si de la información corporativa se desprendía algún tipo de ilícito, ¿no? Pero ahora es al revés. Ahora la autoridad no se basa conforme a la información que ya obtuvo, sino ya se le revierte la carga de la prueba al contribuyente y ahora tú mándame la información a ver qué te encuentro. Eso se me hace verdaderamente absurdo, ¿no? No recuerdo, y yo se la voy a atribuir, salvo que me equivoque, decía José Martí, poeta y escritor cubano, que cada pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y es cierto, también él decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí, un poco en desacuerdo, pero al fin y al cabo, político y escritor cubano maravilloso, José Martí, y conecto con este tema. Si no hablamos de historia, si no tenemos los abogados, el antecedente y el precedente, no podemos argumentar. Claro. Yo se lo he dicho a alumnos cuando he dado clases, digo, a ver, no vengo a darles clases de historia, lo que pasa es que pues, si uno ya trae años en esto,
Fíjate, somos contemporáneos y hablamos de tesis de hace 20 años y las traemos frescas porque las seguimos aplicando, porque lo vivimos, porque lo traemos. Tú dirás, ¿cómo nos grabamos las tesis? O cómo? No, es que lo ejercemos, lo traemos fresco. Y ¿te acuerdas de aquella tesis de 2019? Ah, sí, de diciembre, claro. Y lo va a relacionar, son como que tesis históricas. Entonces, cuando hablamos de historia es importante, y conecto este tema por lo siguiente. Tú acabas de señalar algo bien importante. ¿Qué pasa cuando la autoridad se refiere, en este caso, el beneficiario controlador, ¿no? Y que ya se venía gestando? Los antecedentes que yo tengo de eso que acabas de mencionar fue una tesis, la primera tesis que surgió, contendió Yoli de Acapulco SADCB. Y fue un tema de competencia lo que originó el primer criterio de la teoría del levantamiento del velo corporativo. Y en esa ejecutoria de esa tesis, lo pueden buscar ustedes así, velo corporativo, y los contendientes digo que fue Grupo Coca-Cola con Yoli de Acapulco, y se trataba de desmembrar todo el andamiaje que en forma corporativa habían hecho ese grupo de refresquero por un tema de competencia desleal que dio origen al juzgador y a la corte en este criterio. Dice, levantemos el velo corporativo y veamos realmente qué es lo que hay detrás de cada movimiento que la empresa hizo y con qué fin lo realizó. Y empiezan a surgir los beneficiarios realmente, que son quiénes son los que están detrás como protagonistas. Hoy lo diríamos en el 5A, quién es el beneficio, ¿no?, económica y razonablemente esperado contra el beneficio fiscal. O sea, ¿cuál es el business del movimiento que estás haciendo como contribuyente con actos jurídicos? ¿No? Claro, la preeminencia del fondo sobre la forma, la sustancia económica, ¿no? Lo que hay detrás. Eso es la tendencia hoy en las impugnaciones. La autoridad te dice, me pudiste haber elucubrado 1000 escenarios. De hecho, en esquemas reportables del 197 al 202 del Código establece, en una de sus acciones del 199, que la serie de varios actos jurídicos encaminados a... Y esa misma disposición remite al 5A del Código Fiscal para entender que hay un beneficio fiscal. Sí, se refiere al acto en singular o una serie de actos, ¿no? Y cierro con eso. Por eso digo, sí, el beneficiario controlador quizás no sea una figura nueva. Ya existía para el sistema financiero y fideicomisos. Que esté, insisto, como tú dices, tropicalizado a la cuestión de los demás contribuyentes, pero que hoy sigue siendo una pugna. Estamos hablando de impugnaciones de actos administrativos. Pues claro que sigue siendo un tema interesante porque es una semántica. Déjame contar, estoy estudiando otro doctorado ahora. Ah, qué bien, felicidades. Mi primera materia. ¿Sobre qué? Derecho Judicial, doctorado en Derecho Judicial. Okay. Y la primera materia que ya tomé se llama Semiótica Jurídica Judicial, impartida por un magistrado de Oaxaca. Excelente. Entonces, y está en el Estado de México. Y en la clase estábamos hablando precisamente de la semiótica, que es campo de la sintaxis y de la semántica de la redacción y la aplicación de la interpretación de las leyes con todo este campo. Que te lleva a la argumentación jurídica. Claro, entonces, si no entendemos semiótica, no entenderíamos sintaxis, no entenderíamos semántica y no entenderíamos retórica en la argumentación. Okay. Cuando yo traigo todo esto a la cuestión del beneficiario controlador, para mí sí juega un papel importante el antecedente de un beneficiario final en un tema, recomendación de la GAFI, ¿no? En las recomendaciones que tienen que ver de actividades vulnerables y detectar quién es verdaderamente el que recibe los beneficios de una operación, que después, regulado en el Código Fiscal, en el 32, ¿no? El 32A y B, para fideicomiso y sistema financiero, ellos ya lo tienen implementado y cómo va funcionando. Pero cuando se incorpora con esta reforma para los demás, con el BTER, Quater, Quinques, esta situación se trastorna y todos nos hicimos aspavientos y dijimos, no, sale la resolución miscelánea y te dice, estos son los lineamientos para identificar. Y lejos de seguir aquí con el tema de beneficiario controlador, que es apasionante, lo cierto es que yo tengo, y hay videos, cursos que yo he dicho, yo no sé por qué le vemos tanto tema al beneficiario controlador. Si la semiótica o la redacción que tiene por objeto esa figura establece claramente que es cuando la autoridad lo requiera, y creo que hemos malinterpretado
el sentido de la disposición, tú dices el tercer párrafo. Bueno, pero es que, perdón que te interrumpa, es que aquí hay un punto. La autoridad lo requiere en caso de que incumpla el contribuyente. Es decir, queda a cargo directamente del contribuyente como una obligación de entregar esa información para precisamente que la autoridad detecte si existe o no la mano que mueve la cuna en la sociedad mercantil. Me gusta, ¿no? eso, sí, sí. Pero a final del día, si la autoridad, digamos, valga la comparación tipo artículo 73, declaración espontánea, valga la referencia, ¿no? No es el caso, pero... No, es que me gusta, está bien, a eso voy, sí, sí. Yo te entregué la información, oye, no me entregaste la información del beneficiario controlador, o sea, a aquellas empresas que les requieran de beneficiario controlador, aguas, porque la multa es 2 millones de pesos. Por eso voy. Y es desmedida, pero sobradamente. Déjame hacer una posición chuquiesca. Ok. ¿Qué pasa si yo digo en toda la nomenclatura de socios accionistas o de administradores o personas físicas que detectan control efectivo, participación accionaria, toma de decisiones de facto o de jure, ¿no? O sea, de hecho o de derecho. Y yo digo, es Rubén Santillán Alatriste. Y llega el SAT y me dice, no era Rubén Santillán Alatriste, era Juan Pérez Rosas. Claro, sí. Oye, yo logré con identificar, me equivoqué, caray, ¿en qué fallé? Es que el verdad, pues entonces prueba tú quién era. Esa es mi postura desde que salió, y ahí están los videos. Es que precisamente todo eso comulga en lo que estamos señalando. Perdón, nuevamente que te interrumpa. No, es una charla, amigo. La autoridad, primero partimos digamos, en etapas. El que tiene que enviar la información es el contribuyente. No la envías, la autoridad te requiere con su multita. Ahí estoy bien. Ya la envié, ahora, pero equivocado. Ahora bien, espérame, así como un árbol, ¿no? Sí. Envía la información. Tú dirías, ya cumplí, qué buena onda, vamos a comer un mezcalito. No, espérame, me llegó un requerimiento ayer y dice la autoridad, oye, híjole, ¿qué crees que este no es? O mándame tal información. Es decir, queda, valga la expresión coloquial, a contentido de la autoridad de considerar quién es o no el beneficiario controlador. Y además, te puede pedir información adicional, quién sabe de qué tipo, para efecto de que satisfagas o no el requerimiento de ella. Y si no lo satisfaces, ¿qué va a suceder? Pues viene todo el problema de inicio de facultades de comprobación, quizá de establecer una multa y de que ella sea la que te determine quién es realmente el beneficiario controlador. Y de ahí se puede desprender carpetas de investigación. Está interesante. Interesante, pero fíjate, sigo en la misma línea chuquiesca. Yo señalé que Rubén Santillán hizo la autoridad. No me quieras hacer creer Rubén Santillán. Es otra persona que es Juan Pérez Pérez, ¿ok? Oye, sí, pues es que yo con lo que investigué, con lo que dije, la metodología que empleé, con la resolución miscelánea, te mandé hasta el alias, el rubenesco, le dicen el rubenesco, me dices que el alias te di todos los lineamientos. Claro. Si tú dices que no es, entonces el que niega, ¿no? O el que afirma, asumamos nuestras cargas correspondientes. Pero a lo que voy es, lejos de esa situación, creo que todavía no estamos claros en cuestiones de precedentes judiciales. No ha habido una interpretación real, lejos de porque esto que me acabas de decir de pedir información, tú sabes que hace unos días también acaba de salir un precedente que dice, no me puedes pedir información personal de terceros si no tienen nada que ver con la auditoría. Cuidado, porque yo les debo privacidad de sus datos personales. Más bien tendrás que decirme con suficiente fundamentación y motivación, en grado tal, de tercero o no, debes tener información de él. Oye, entonces, pero ese precedente está maravilloso, porque no estoy defendiendo a los simuladores, pero en el caso de que se asimilen a salarios y manejen 69B, pues ya no le van a decir, oye, es que demuéstrame en tu currículum, dámelos. Ni siquiera tienes facultades. No puedo dártelo, ¿sabes por qué? Porque esa es una vida, esos datos personales de él. Sí, claro, pero aparte, vámonos Tú dirías, se dan balazos en el pie. Sí. Pero espérame, pero en ese contexto dirías, bueno, espérame, me estás pidiendo información de la currícula, me estás pidiendo información técnica, tu autoridad tienes conocimiento y facultades. Yo siempre he remitido al Instituto Nacional de Acceso a la Información, dame información de la currícula de fulano. ¿Me la va a negar? Claro que no. ¿Y qué sucede si este señor, por azares de la vida, pues sí ha escalado, es auditor, lo que fuera, pero no acabó la prepa? ¿Tendrá facultades para eso? Claro. Está interesante, ¿no? Son temas de impugnaciones, no sé, creo que, mira, son temas que realmente, y de hecho nunca los hemos platicado así, no. Pero vienen una serie de ideas, ahorita que tú dices eso, yo debo ser honesto, no lo he propuesto todavía en un juicio, pero no dudaría que lo voy a hacer y lo voy a compartir. Hace poco subí a mis redes sociales
uno de 3 casos que he subido de casos reales, donde impugna un crédito fiscal que por segunda ocasión lo finca la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Ya había yo ganado con nulidad lisa y llana el primero, y la autoridad interpretó mal la sentencia y cree que le dio chance de reponer un procedimiento por ser la nulidad lisa y llana. Entonces, la autoridad vuelve a fincar otro crédito fiscal, lo impugno, etcétera, y voy a nulidad, y los magistrados me dicen, hey, detecto que en este crédito fiscal hay un reparto adicional de PTU de 4 millones a los trabajadores. Entonces te requiero, para admitirte la demanda, que me des el nombre del sindicato o del representante de los trabajadores para que yo lo llame como tercero interesado. Y me cita 3 precedentes, 2 de la Corte y 1 del Tribunal Federal de Justicia, donde dice, determinación adicional por rechazo, deducciones PTU, debe requerirse, y no basta la designación de la actora en decir quién es, sino que el tribunal debe verificar que efectivamente existe. Y yo le digo, no tengo ya trabajadores. Es más, era una holding. Nunca tuvo trabajadores. Los tenía, era una holding que llevaba toda la administración de toda la operación del grupo de empresas, y la que tenía el capital humano estaba otra empresa, no hay. Pero hoy tenemos unos trabajadores porque se hizo un movimiento en 2021, y en aras de ser transparente, te manifiesto que de los 20 trabajadores que tengo, los junté esta mañana a todos y les dije, muchachos, hay este problema fiscal, me están citando que los intereses de los trabajadores, la historia del caso es así que cada uno me va a poner aquí su nombre, su firma, su número de seguridad social, me van a prestar su credencial de lector, voy a respetar los datos de privacidad que los voy a usar para desahogar este escrito ante el tribunal, no los voy a usar para otro fin. Y quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que seleccionan a la señorita Rosa Pérez Pérez como su representante y terceros interesados en ese juicio. Llego, lo subo a redes sociales y no faltan los detractores. No te lo van a aceptar, tiene que ser sindicato, no, eso no se puede. Y dije, bueno, ya calenté el panel. Y algunos en privado, tú no sabes, tranquilo, güey, o sea, vamos a hacer una apuesta, ¿cuánto quieres perderle? Vamos a esperar el acuerdo del tribunal. Sí, te lo aceptaron, por supuesto. Claro, voy con el secretario, le digo, a ver, no debo por qué tener sindicato, no hay obligación. Claro. Te estoy nombrando. Y agarra el tribunal y me dice, no, le digo que no se la voy a admitir. No me la admites y vamos a tener problemas, licenciado. Yo creo que mejor tú me la admites y tienes que verificar, porque te estoy diciendo bajo protesta, te lo puse con cursiva en 16 Arial y en negrita subrayado, bajo protesta, y conecto. Un criterio reciente de la Corte, un precedente. Bueno, cuando digo Corte me refiero a Poder Judicial Federal. Sí. Entiendo cómo funcionan los plenos regionales, la obligatoriedad no es clase de eso, pero entendemos que viene de una interpretación Poder Judicial. Dice, cuidado, porque cuando un contribuyente llega y te dice, o cualquier otra persona te dice, bajo protesta, le tienes que creer. Porque si tú descubres que lo que hizo bajo ese juramento de protesta no es, pues hay sanciones, ¿no? Falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial o distinta. Cierto. Entonces, hoy, amigo, y se los comento a ustedes, hoy me estoy colgando de ese maravilloso precedente donde todo es bajo protesta. Entonces le dije, pues bajo protesta, esa es la representante de los trabajadores. Ya salió el acuerdo, me notificó, me dice, por admitida la demanda, se tiene por señalado, ya notificaron, me dice, además te aviso que voy a girar oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la Federal, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a los tribunales laborales y al Seguro Social. Quiera los oficios que quieras. No hay sindicato, me dice la empresa. Bueno, sí teníamos un sindicato, bueno, pero eso ya no existe, ya nos dan sindicato. ¿No? Entonces, a lo que voy es, pareciera que muchas interpretaciones, muchos obstáculos al acceso a una tutela judicial efectiva, a un rigorismo de formas, de entendimiento, los contribuyentes no la tienen fácil. Y nosotros tenemos que ir a estar haciendo brecha tras brecha, innovando, creando, buscando, y cierro. Sí, ahorita lo que estabas diciendo se me ocurre, por eso dije, todavía no lo hago en un juicio de nulidad, pero ahí va. Uno de los mayores alegatos que yo hago en la impugnación de juicios de nulidad, me baso en el 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, es decir, cuando la autoridad apreció los hechos de forma equivocada, diferente o errónea, porque no apreció las debidas, ¿no? O las que siendo no las aplicó. Son como 5 o 6 hipótesis de esa fracción.
Y yo le digo, la autoridad es mentecato, porque no sabe leer, no entiende la comprensión, con respeto, una redacción respetuosa. Apreció los hechos de forma directa, y no lo he hecho, pero voy a conectar con esto y cierro. ¿Qué pasaría, esto sí es especulación, qué pasaría con lo que acabas de decir, si me agarro una listita de la Administración Desconcentrada del Sur, por decir, y veo quiénes son los auditores asignados de mayores casos, y voy a investigar cuáles son los asuntos por los cuales han perdido el SAT por apreciación de hechos diferentes a cargo de esos auditores? Ahora con los temas de valoración de pruebas, con el prejuicio de valoración, no en la última acta parcial, no en el oficio de observaciones, en la primera o segunda, aceptando o rechazando. ¿Qué pasaría si demuestras que los auditores del SAT no tienen la idoneidad cognitiva especializada de técnica, dirías tú, para valorar un hecho con una desvirtuación, una forma de desvirtuar, con una probanza que exhibes de materialidad, si no tienen competencia para valorar, competencia material, pero tampoco tienen la competencia cognitiva de materia gris para darle cuenta a esa situación? Si nosotros hoy, a mí se me ha hecho muy fácil, y creo que es lo que me ha dado resultado, el atacar que los hechos se aprecian de manera equivocada, errónea o diferente. Pero las personas que los aprecian no son expertas. Es que el fondo del asunto al final del día es la competencia que implica nulidad lisa y llana. Lo dices bien, por eso me gustó lo que tú dijiste. Lo dijiste cuando estás mencionando desde el 69. No es un tema de otra cosa más que de competencia. Y si es competencia, es forma que se vuelve fondo. Y se viene para abajo. Y bueno, y está por entrar ya en vigor las revisiones en materia de razón de negocio. Se va a poner interesante, ¿no? Ese es todo un tema, ¿no? Para todo un curso. Si te parece, vemos los comentarios que amablemente nos han hecho. Aarón Martínez, gracias por compartir y felicidades por la sabiduría que emanan. No, pues gracias a usted por escucharnos y vernos. Silvia Muciño, felicidades, gran tema. Bueno, son muchos temas, diversidades de temas que no hemos abordado al 100, pero ahí vamos. José Gerardo Moreno, gracias doña Silvia y gracias don Aarón. José Gerardo Moreno Juárez, bien por esta charla, gracias. Don José Luis Bielma, buena charla, gracias por compartir. Gracias don José Luis. Doña Mari Carmen Espinosa, buenas tardes, excelente tema, gracias por compartir. Gracias doña Mari Carmen. Ana María Gómez, saludos, gracias por compartir su conocimiento. Bueno, pues creo que son todos los comentarios. Y bueno, pues estamos esperando que nos hagan preguntas, ¿no? Sí, hemos hablado de chile dulce y de manteca, pero... De impugnaciones. Pero hablando de impugnaciones, estimado amigo, me encantaría saber tu punto de vista en el sentido de que la impugnación, parece que el contribuyente, el empresario, tiene esta idea de que cuando ya sale el crédito fiscal, pues a ver qué haces, impúgnalo y yo hice bien todo y por qué me están cobrando 20 veces más de lo que yo debía. Es un argumento ya muy gastado, ¿no? Además de que el primo del vecino del amigo que pues ya me ayudó y igual ya te dan el asunto a la mitad, ¿no? Que llega a suceder y que ves la demanda y está hecha al revés, ¿no? Con los pies. Pero en este sentido yo lo que considero es que el verdadero conocedor de la materia fiscal litigante pues no va a llegar con el asunto ya que esté todo el incendio del bosque, sino desde un principio, desde que se inicia la facultad de comprobación. Y en eso, incluso te comento que tuve hasta la oportunidad de escribir un librito que se llama Impugnación de la orden de visita en su ejecución. Sí. Yo planteo, porque así lo ha establecido la Corte en una jurisprudencia, que la orden de visita se puede impugnar desde un principio. No necesitas esperarte hasta que esté la liquidación, pero ojo, no es nada más por impugnar o a ver qué le cobramos, es una estrategia de defensa porque la orden de visita tiene que cumplir con una serie de requisitos constitucionales, de derechos fundamentales y demás, y en muchas ocasiones la autoridad no cumple con esos requisitos, diríamos regularmente no los cumple. Ahí lo comparo con el tema del párrafo 16 del artículo 16 que homologa la visita domiciliaria con los cateos, pero yo voy más allá, amigo, hablando de las facultades de comprobación, de lo que señalábamos hace ratito, pues ya está por entrar, considero, el tema del 5A, que todo el mundo está a la expectativa, hay mucha expectativa al respecto,
Y hay una violación hermosa, un poema verdaderamente hecho por el legislador sobre las rodillas, en el sentido de que el contribuyente se va a enterar que le van a revisar orden de visita en la última acta parcial. Pues no quedamos que en el 43 se señala todos los elementos que debe contener la orden de visita, incluso lo que le van a revisar, y no le van a revisar el tema de razón de negocio, sí. Entonces considero que ya desde ahí tendría una herramienta genial el contribuyente de decir, oye, espérame, no me estás diciendo, no me dijiste que me ibas a revisar razón de negocios. Ahí habría un tema de violación del debido proceso y demás. Pero si te fijas, el escenario se vuelve un tanto ajedrecístico, ¿no? Porque tiene que ver la planeación, tiene que ver la estrategia y tiene que ver, por supuesto, a final del día, en principio, qué es lo que quiere el contribuyente, ¿no? Sí, me quedo reflexionando porque en algún momento cuando se discutió el famoso artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal, que todos sabemos que es la segunda muleta, ¿no? de la legalidad, es decir, de los actos administrativos. 14 y 16, muleta 1, constitucional, ¿no? Sí. Muleta 2, 38, fracción cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Ley federal, ley secundaria. Bajo esa metáfora que tenemos ya apoyado al contribuyente o el acto administrativo en las dos muletas, el artículo 38, en uno de sus últimos párrafos o lecciones de la contención, dice que cuando se refiere en la responsabilidad solidaria, ¿no?, deberá expresarse la causa o el motivo, es decir, la solidaridad no se presume deriva de la ley, ese es un principio de derecho común. Claro. Si la responsabilidad solidaria, ¿no?, que tiene que ver precisamente que si el obligado principal no cumple, lo hace otro, creo que la envergadura de atribuir responsabilidad a estos dos protagonistas y estar buscando un efecto que va a validar o dejar sin validez el acto administrativo, lo llevo en parangón, ¿no? Sin ser así, nada más una ligera comparación. Cuando hablamos de la razón de negocios. Si bien es cierto, sin hablar tanto del artículo, el artículo 5A no define qué es la razón de negocios. Dice en qué casos no habrá razón de negocios. Nuevamente semiótica, sintaxis, presupuestos, normas perfectas, menos que perfectas, imperfectas, redacción, verbos atribuibles y contención de la norma que quiso decir, la exposición de motivos. Creo que haciendo un análisis profundo, y tú eres experto porque escribiste un libro de razón de negocios, negro con verdecito ahí. Mira, que lo conoces. Muy bueno. Te dije que estaba muy bueno ese libro, que estaba muy, muy completo. Junto con el maestro Julio Constantino, él fue el que escribió la parte contable, digamos. Sí, lo recuerdo. Una obra muy buena, muy puntual, muy completa. Entonces, cuando vemos el génesis de la razón de negocios, que tiene un catálogo de conceptos de normas de información financiera y una mezcolanza de intenciones de la Ley General Tributaria, es decir, una piñata con dulces, canela y juguetes de lo que es precisamente una recaracterización de actos jurídicos, una nulidad absoluta del acto jurídico, ¿no?, una preeminencia del fondo sobre la forma, una serie de ideas que España, o en Europa, pero principalmente España, trae a México y México adopta y crea bajo un eufemismo la concepción de una cláusula antielusión, llamada técnicamente así, ¿no?, que reconocida en el mundo europeo así esa parte, y dices, si es antielusión, pues eso reconoces, decía René Descartes, que nadie puede negar la existencia de algo porque es aceptar que existe. Si tú me dices que es antielusión, es porque reconoces que existe la ilusión. Claro. Y antielusión es ante lo que yo tengo derecho de elegir en el impacto tributario, pero no puedes quitarme por una norma legal el derecho que tengo, a menos que lo restringas o lo reglamentes con una razón de ser. ¿A qué voy? La razón de negocios, desde mi punto de vista, ha sido una norma hiper, mega, macro, defectuosa. Hasta el día de hoy tú decías, estamos próximos. Claro, con esas cláusulas habilitantes no necesitamos un paquete de reforma fiscal que tenga miscelánea fiscal para modificar el 5A. Lo van a hacer en la resolución miscelánea y la competencia de los órganos o del órgano colegiado. Es que ya lo hicieron, perdón. Por eso, no, sí, ya lo hicieron. Sí, establecieron los integrantes de ese órgano colegiado, cómo se va a conformar, pero no tienen la competencia en ley
de esa facultad. Claro, no, es que ahí radica la inconstitucionalidad. A eso voy, por eso digo, coincido contigo. Eso lo pueden hacer en una cláusula habilitante. Se acaba de modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal, trastocando estructura de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, y hay que hacer toda la nomenclatura que hay de otras autoridades que hoy conforman esa parte de esos órganos, esos partes integrantes del órgano colegiado. Y yo lo dije en un programa, sí, el 5A nace. Después dice un órgano colegiado va a revisar y va a decir, ya crean a los integrantes. Ahora, voy a las leyes orgánicas o a los reglamentarios que les darían competencia para esos fines y no está. Claro. No tiene, es inconstitucional. Sí, claro. Pero supongamos, y también lo he dicho, que sale perfecto y le dan competencia y se modifica y entonces la autoridad viene y te dice, quiero la razón de negocios de hace 4 años. Reflexión, nos dejó de muestra el 69B que aun cuando la Corte, a los 2 años de que salió en el 2014, en el 2016 se emitió el primer criterio legitimando que era constitucional y que como se trataba de normas de procedimiento, la retroactividad en perjuicio era válida. Bueno, fíjate, acabas de tocar 2 temas excelentes. Esos son costales de cemento, amigo. Retroactividad en perjuicio, normas de procedimiento, la razón de negocios. Bueno, es que espérame, perdón que interrumpa, pero está buenísimo el punto. Acuérdate que el precedente inmediato en esto fue la presunción en el 69B. Y la misma autoridad cuando dice es que hace 5 años estaba simulando. ¿Y qué pruebas vas a ofrecer tu autoridad? Yo ya te ofrecí las mías. Cuando se le revierta la carga de la prueba a la autoridad no va a tener elementos. ¿Con qué elementos va a validar únicamente con la mera presunción? Es lo mismo en razón de negocios. Se está repitiendo la misma historia. Claro. Es un déjà vu. La autoridad, Exacto, al ejercitar facultades de comprobación en razón de negocios, si lo hace en forma retroactiva, pues que lo siga haciendo así, porque no va a tener elementos de prueba. Además, es determinante. Se está metiendo con sujeto, objeto, base. Se está metiendo con elementos estructurales de contribución a la razón de negocios. Por eso te dije, o recaracteriza o declara nulidad absoluta en el acto, porque dice carecerá de una razón de negocios el acto jurídico. Pero no va a poder demostrar. Por eso, entonces sí tendría que ser, ¿es una norma sustantiva o es una norma adjetiva? Si es sustantiva, entonces son derechos y obligaciones, es toral y debe estar desde el acto de la visita domiciliaria o la visión de gabinete. Sí, pero como ahí está la responsabilidad solidaria. Te voy a decir, nada más de cero con eso. Sí. ¿Por qué te toqué lo de responsabilidad solidaria? Porque muchos juicios los alegamos así. Llegaste con el contribuyente SADCB, lo buscaste, 1 año la auditoría, le determinas crédito fiscal, después desaparece, se va, no lo encuentras, y luego vas en responsabilidad solidaria contra el socio o representante o administrador. Llegas con él viene conmigo como abogado, yo le digo, ¿qué crees? Si sabías que no te iban a cumplir, lo debiste haber citado en 38, fracción cuarta, último párrafo, en solidaridad. Debes darle oportunidad de defenderse desde el inicio, porque ya ahorita que vienes lo estás notificando de algo que ya sucedió y que no participó. En un criterio de la Corte, cuando hizo la distinción de excepciones, el principio de legitimidad, cuando hablaba de litisconsorcio pasivo necesario en temas de un tercero que había formado parte de la litis, o aquel que debiendo ser llamado no acudió porque no se cubrieron las formalidades esenciales del procedimiento. Estaba ilocalizable, ¿no? Pero ve esas cuestiones. En la razón de negocios creo que es igual. Si crees que alguien tiene que pugnar por ese tema, cítalo desde la orden, desde el acto de molestia, no a posteriori. Pero es que el fondo, estarás de acuerdo del asunto, y ahí está el jaque mate, la carta, el as bajo la manga para el contribuyente. Lo bueno es que nadie nos ve. Y podemos decir que no se cumple con el debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental y es un derecho humano. Y en este sentido, ¿cómo va a saber el contribuyente que se le va a revisar? ¿Y cómo va a poder la autoridad referir? Yo sí te advertí, sí te indiqué que te iba a revisar razón de negocios. ¿En qué momento en la última acta parcial? Papirrín, debiste haberme notificado en la orden de visita. Claro. Hay una violación directa a inconstitucionalidad en ese punto. Y eso, por supuesto, eso es impugnar, pero ya contra la liquidación, ¿estás de acuerdo? Y le sumo a esta posibilidad que son reflexiones, al fin y al cabo. Si lo que determina el nacimiento de la contribución es el hecho generador frente al hecho imponible, ¿estamos de acuerdo? Artículo 6 del Código Fiscal. Artículo 6, sí. Las contribuciones solamente se causan conforme se genera la situación de hecho o de derecho, hecho generador, previstas en las leyes, hecho imponible. Si la razón de negocios ataca al hecho generador, para que nazca o no la contribución,
es elemental que debe ser prima facie su revisión desde la visita. Primero deberías de calificar razón de negocios y luego entrar a analizar el efecto. Bien, Huracanados, me encantó esa argumentación. Y en este contexto deja en estado de indefensión al contribuyente. Claro. Entonces, además, adicionándole un poquito más, pues la falta de competencia de los auditores, la falta de conocimiento, la falta de expertise y una violación al procedimiento sin lugar a dudas. Y además, la violación presunta al principio de supremacía de ley, porque como bien apuntabas, el órgano colegiado no puede estar fundamentado en una regla de carácter general, sino en una ley. Ya les dimos todo el recetario. Interesante. Y sin ningún problema. Si te parece, vamos a las preguntas que amablemente nos hacen. Don José de Jesús Chávez Lumbreras. ¿Qué pasa cuando visitan 2 veces el mismo domicilio que anteriormente era el fiscal y no levanta acta hasta que le mencione que ya había cambiado a uno nuevo? Bueno, no nos queda muy clara la pregunta. No sé qué opines, si quieres lo complemento. Sí, me ha tocado la experiencia que llega... híjole, putz, si me das oportunidad, hablando de impugnaciones. Adelante. Mira, hoy algo que me gusta cocinarme y comerme es buscar antinomias. Las antinomias es una figura jurídica que significa que 2 normas de derecho, 2 leyes, chocan en el espacio, en el tiempo y en el territorio o en la materia. Es decir, una disposición legal está en una ley federal, por ejemplo, la ley del trabajo, y la misma conducta que se prohíbe o se permite aparece en la ley del Seguro Social, pero el efecto chimoltrufia, que aquí dice una cosa y acá dice otra, y las 2 son tan válidas en el espacio, en el tiempo, en el territorio, que hay que saber cuál prevalece la una sobre la otra. Esta antinomia, la Corte, el Poder Judicial Federal, ya desde hace algunos años ha emitido un precedente, una tesis aislada, en la que hay 9 criterios para distinguir estas antinomias, y los primeros se refieren al principio de especialidad, es decir, la norma especial prevalece sobre la general y entre otras. Pero esto que usted está mencionando de los visitadores o los auditores, cuando se presentan 2 veces en un domicilio, me llega a esta antinomia que estoy trabajando ahora. El artículo 134 del Código Fiscal de la Federación establece que los actos administrativos o resoluciones se deben notificar, y por favor véanlo ahorita en su Código Fiscal. Dice, en el buzón tributario, de manera personal o por correo certificado. Mi pregunta es, me voy al 17B y me dice las reglas de la notificación que debe contener el buzón tributario, cuando tenemos documentos digitales que deben ser leídos en instrumentos electrónicos. Mi propuesta es, ¿por qué tengo que esperar a enterarme de un acto administrativo por vía buzón tributario? Ojo, 1, si me lo asignaste. 2, habiéndomelo asignado, yo elegí el medio de contacto. Y 3, ¿quién dijo que por no tener el buzón tributario activo o asignado, no me lo tengas que notificar personalmente? Porque hasta el sol de hoy, las notificaciones personales no están proscritas ni limitadas. Claro. Entonces, si yo hago un escrito libre y le digo al SAT que los medios de comunicación, y hay una tesis que establece que el buzón tributario, es una tesis de un tribunal colegiado de Querétaro, dice que el buzón tributario no crea un enlace de comunicación con la autoridad. ¿Y qué quiere decir que no crea un enlace? Que no es el medio para estarse comunicando, sino para notificar que hay un acto administrativo que es el que comunica la decisión de la autoridad. Eso, déjate comento, yo lo señalé desde 2014, que era un heraldo, era un envío de una notificación, pero no te está vinculando a una comunicación directa, por supuesto. Claro. Entonces, si el buzón tributario no crea un lazo de comunicación, es más efectivo lo personal que lo digital, porque es más falible lo digital y electrónico que la comunicación personal y física.
como solía hacerlo. Hoy hay más impugnaciones hacia el buzón tributario, como históricamente surgieron cuando eran de manera personal. Por lo tanto, creo que viola uno de los principios de la garantía de audiencia. Y bueno, yo creo que tenemos un poco de lluvia fuerte, vamos a tener que suspender. Sí, nada más hacemos los comentarios brevemente, espero que nos escuchen. Dice Luis Alberto Aguilar Mora, maestro Rubén Santillana La Triste, mi respeto siempre a sus conocimientos, impartición y sus cátedras. Bueno, pues hasta acá llegaríamos, nos está ganando la lluvia. Muchas gracias por su tiempo, gracias amigo, nos vemos en la siguiente charla fiscal. Gracias. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.